¿Queda alguien en la casa de Dios todavía? Yo sé que ya sus espíritus están listos para recibir la palabra que desde ya estamos recibiendo desde el principio. Y es la misma palabra que ha venido desde la exhortación hasta lo que vamos a enseñar. Creo que ya usted sabe lo que vamos a enseñar, ¿verdad? Vamos a seguir hablando de este tema acerca de lo que es el nuevo hombre. Hoy voy a tratar de no leer muchas citas, pero sí mencionarlas. Si usted de los que toman nota la puede anotar, porque esto es como un mini estudio que yo elaboré, y si me detengo en toda la cita, entonces el tiempo apremia, pero usted la puede anotar, las puede estudiar en casa, leer para arriba, para abajo, el contexto de cada verso, para que pueda la palabra tener un amplio contexto de lo que estamos hablando. Y usted dirá, pero ¿por qué tú insistes en predicar o en enseñar acerca de este tema? Una de las principales razones, porque es lo que sentí hace un tiempecito de mi espíritu, en el espíritu. Y segundo, porque fue el primer mensaje que yo escuché, la primera palabra, la palabra que me hizo nacer de nuevo, solo que llevaba otro nombre. Recuerdo que el pastor en ese entonces estaba predicando una serie acerca del hombre interior, pero que al fin y al cabo es lo mismo. Y esa palabra ya el Señor había preparado el terreno, y cuando pisé la casa de fe por primera vez en el antiguo local, la primera palabra que escuché fue acerca de lo que es este hombre interior, de lo que es el hombre nuevo, y eso transformó mi vida para siempre y la sigue transformando de día en día. Así que yo creo que no hay otra palabra que sea más interesante para este tiempo que ese nuevo hombre, porque el pastor ha venido enseñando hace un tiempecito también acerca de lo que es el reino milenial. Y yo le voy a decir una cosa: el primer requisito para usted poder disfrutar de ese reino milenial es nacer de nuevo. Porque nadie puede entrar en el reino de los cielos si primero no nace de nuevo. Carne ni sangre pueden entrar al reino de los cielos. Entonces nos conviene haber nacido de nuevo y aprender a vivir en esta nueva vida, para que cuando estemos allá en ese reino milenial ya estemos acostumbrados. ¿Hay alguien en casa todavía? Entonces, quiero hoy enfocarme en lo que son aspectos, en lo que son las características de este hombre. Voy a hablar en lo que es cómo está estructurado el hombre nuevo, pero también es necesario que hable cómo está estructurado el hombre viejo, para que podamos hacer un contraste entre estos dos hombres. Y hoy, como dijo Josué al final de su carrera, Josué dijo: ustedes elijan a quién servir, pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Yo espero que al final de esta enseñanza usted elija por cuál hombre seguir viviendo, si seguir, aún habiendo nacido de nuevo, seguir viviendo por un viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, o si empezar a vivir una vida nueva en Cristo Jesús, que fue la que Él nos otorgó por medio de su cruz y su resurrección. ¿Hay alguien en casa todavía? Y quiero empezar hablando primero de lo que es la mente, de lo que es el viejo hombre, cómo está estructurado este viejo hombre, para que luego podamos disfrutar del nuevo hombre que se nos ha otorgado. El pastor ha enseñado muchas veces, y lo traía a colación el domingo pasado, de que el hombre viejo o el alma tiene una mente, tiene un corazón y tiene una voluntad. Y yo le añado, tiene una naturaleza. Pero también el hombre nuevo tiene un corazón, tiene una mente, tiene una voluntad y tiene una naturaleza. Y vamos a ver cómo está conformada la mente del viejo hombre, la mente de ese hombre destituido. Una mente del viejo hombre es una mente corrupta y corruptible, llena de engaños, de maquinaciones, una sabiduría terrenal, animal y diabólica. Escuche bien, eso lo menciona el libro, lo puede anotar ahí, lo estudie en casa. Solo tengo 25 minutos, así que aprovecheme hoy. Dice Santiago capítulo
3, versículo 14 en adelante. Dice que la mente de este hombre tiene una sabiduría del hombre viejo, pero esa sabiduría es animal, diga conmigo, es una sabiduría animal, es terrenal y es diabólica. La ciencia no se equivocó cuando dice que el hombre pertenece al reino animal, pero esa es la vieja creación que pertenece al hombre animal. Dicho sea de paso, tu propósito y mi propósito y el propósito de cada ser viviente o de cada incluso objeto creado está ligado a su naturaleza. Diga conmigo, mi propósito está ligado a mi naturaleza. Si usted opera en la vieja naturaleza, usted se va a sentir bien cuando le digan que su propósito en esta tierra es venir a ser una persona próspera y exitosa. Pero si usted opera en la nueva naturaleza, va a entender que su propósito no lo determina la cuenta de banco. ¿Hay alguien en casa todavía? Si usted ve cualquiera de los animales, su naturaleza, por ejemplo, vamos, ya que estamos en tiempo festivo, si usted fuera un cerdo, usted sabe que su propósito en este tiempo, usted haber nacido en este tiempo, es hasta el 24 de diciembre, ¿verdad que sí? ¿Hay alguien en casa todavía? O quizás un pavo o un pollo. Usted sabe que su vida termina el 24 de diciembre y posiblemente el 23 en la noche. Y que su vida termina en una puya posiblemente, o en un horno. ¿Hay alguien en casa todavía? Si usted fuese una mascota, usted supiera que su propósito, si usted fuera un perro o un gato, su propósito quizás fuera ser la mascota de alguien. ¿Hay alguien en casa todavía? Y como todos los animales, su propósito fuera nacer, crecer, reproducirse y luego morir. Pero si usted es de la nueva creación, déjeme decirle que su propósito es mayor. ¿Hay alguien en casa todavía? Entonces decía que el viejo hombre o el alma, llámele, juntamente con su cuerpo, tiene una mente, pero esa mente es corrupta, pero también es corruptible. Cuando Jesús le dijo a sus discípulos que depositaran sus tesoros, no donde el orín corrompe y donde los ladrones miran y hurtan, estaba hablando de lo que él iba a depositar en ellos para luego ellos depositarse. Por eso no predicamos al alma, predicamos a nuestro espíritu, a ese nuevo hombre que está siendo formado según Dios. El alma ya fue formada porque usted fue formado desde que nació. Usted fue llevado a una escuela pública o a un colegio y allí le enseñaron, le educaron el alma. Y en su casa y en su sector, conforme a su cultura, usted fue educado en el alma. Es por eso que ahora venimos al reino de Dios. Algunos vinimos, yo creo que, si mal no recuerdo, que vine a los pies de Cristo como en eso de los 17, casi entrando a los 18 años. Algunos entraron a los 20, a los 30, pero imagínese usted, 17, 18 años viviendo bajo el gobierno y el dominio y enseñado bajo el dominio del alma. Y ahora le entregan un hombre nuevo a usted. Cuando ya usted estaba acostumbrado a vivir en una vieja naturaleza. Por eso es que la Biblia dice despojado de un viejo hombre. Entonces, para colmo, lo razonamos con la vieja mente y decimos, pero ¿cómo es eso? Eso fue lo que pasó con Nicodemo, cuando Jesús le dijo, es necesario nacer de nuevo. Nicodemo usó la única mente que tenía en ese entonces y dijo, pero venga acá, tendré yo que morir y volver a nacer y meterme de nuevo al vientre de mi madre? Eso yo no lo entiendo, dijo Nicodemo. Y déjeme decirle que Nicodemo era un maestro de la ley y era de los más aventajados de su tiempo, pero no lo podía entender, porque el hombre natural no entiende las cosas que son del espíritu. Y a nosotros nos dijeron que el hombre natural era aquellos solamente que estaban allá afuera. El hombre natural, mis hermanos, es la vieja creación, es el viejo hombre, es el alma. No puede entender las cosas que son del espíritu. El pastor decía el domingo, a mucha gente le gusta que le motiven. Si a usted le gusta que le motiven, usted se va a sentir bien en una iglesia de motivación, una iglesia motivacional. Pero cuando se habla la palabra del reino
usted no va a entender y usted va a decir que yo estoy perdiendo mi tiempo. No hablaron de mí en esa congregación. Yo vine para que se me resolviera un problema y Dios no se acordó de mí porque no habló mi lenguaje. Y yo quería que Dios hablara mi lenguaje. Y no vamos a entender nada. Pero si usted puede captar en el espíritu una palabra de reino, esa palabra le puede transformar la vida a usted. Porque la mayoría de los problemas que nosotros enfrentamos en la vida no son cuestiones que se resuelven ni tan siquiera con una oración, sino con una naturaleza. Desde qué naturaleza nosotros enfrentamos los problemas y las vicisitudes. La hermana Rosalía decía ahorita que los problemas los echáramos a un lado para que podamos recibir la palabra, ¿verdad que sí? Usted agarra y lo echa en su cartera y cuando sale los problemas van a seguir ahí. Todo va a depender con qué mente usted los enfrente, porque si lo enfrenta desde una mente renovada, desde un nuevo hombre, ya todos esos problemas están resueltos, porque usted está viviendo desde lo consumado. ¿Hay alguien en casa todavía? Las luchas que tenemos, hermanos, no son de nuestro espíritu, son luchas en la mente. Entonces, la única manera en que la mente puede vencer no es reprendiendo demonios y atando y desatando, sino única y exclusivamente en todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo que es digno de buen nombre, en esto pensar. Dígame si hay algo diferente a eso que no sea Cristo. ¿Hay alguien en casa todavía? De la única manera que usted puede vencer las vicisitudes de la vida es pudiendo llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a la palabra que es Cristo. ¿Hay alguien en casa todavía? De otra manera usted puede orar, ayunar y rezar y hacer todo lo que usted quiera, pero si usted continúa siendo gobernado por una vieja naturaleza, usted va a ir de corrupción en corrupción, de problema en problema. ¿Hay alguien en casa todavía? Pero un nuevo hombre, los problemas y las vicisitudes, ¿usted sabe para qué son? Para, como decía el pastor, a través de los padecimientos, para formar a Cristo en nosotros. ¿Hay alguien en casa todavía? Entonces, decía que una mente no renovada, la mente, el alma, está corrupta, ha sido corrompida por causa del pecado. Piensa siempre contrario a Dios. Jesús dijo, Jeremías dijo, o Dios le dijo a Jeremías, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Y esto es una cita que se ha malinterpretado como usted no se imagina. La gente dice, bueno, es que los pensamientos de Dios no son mis pensamientos, por ejemplo, por eso yo me equivoco. Pero cuando dice que mis pensamientos no son vuestros pensamientos, está hablando de una naturaleza caída, de una naturaleza destituida, de una naturaleza corrompida. No puede pensar conforme a la voluntad de Dios. Pero cuando usted nace de nuevo, dice que hay un nuevo hombre que tiene la mente de Cristo. Entonces esa palabra no era para usted. Esa palabra era para usted antes de Cristo. Ahora en Cristo ya los pensamientos de Dios sí son sus pensamientos. Dígale a alguien, los pensamientos de Dios tienen que ser tus pensamientos, porque tú eres uno con Cristo. ¿Hay alguien en casa todavía? Es ahí donde aprendemos nosotros a diferenciar la palabra. Tomamos una palabra del antiguo pacto, una palabra que no era para nosotros, y la tomamos para nosotros. Es como yo intentar ponerme la ropa de uno de los varones que está acá, no me va a servir. Y si ellos se ponen la mía, ¿hay alguien en casa todavía? Entonces usted no se puede querer poner un vestido viejo, como hablaba el otro día de remiendo. Usted tiene que aprender a ponerse la ropa que le corresponde. Debemos de despojarnos de ese viejo hombre. Pero también dice que ese viejo hombre, al igual que el nuevo, también tiene un corazón. Cuando la Biblia habla de corazón, no está hablando de este músculo, aunque la medicina le llama corazón, pero no está hablando simplemente de este músculo físico, está hablando de la palabra cardía, que de ahí es donde viene la palabra, la doctora me puede corregir, la palabra cardiología, y muchas palabras se derivan de ahí, pero el significado de esta palabra es el asiento de los procesos y de las emociones.
todo lo que su mente piensa, todo lo que usted vive en la vida, se asienta en su corazón. Usted ha visto cuando usted llena un tanque de agua y cuando usted supuestamente tenía agua limpia, ¿verdad? Pero se supone que cuando usted lo va a lavar, usted saca el poco de agua que quedaba. Entonces, si tenía agua limpia, se supone que no hay que limpiarlo. Hay alguien en casa todavía. Pero cuando usted lo mira, está lleno de borra por dentro, ¿verdad? Amarillito. Y dice, ¿qué agua era esta? Así mismo es el corazón. El corazón del ser humano va asentando cosas. Y si usted deja asentar muchas cosas, luego eso se convierte, dice Santiago, en raíces de amargura. Y por eso es que vemos personas cometiendo atrocidades en la vida por causa de las raíces de amargura. Ese es el corazón. Pero al igual que dice que el corazón es el asiento de los procesos. El corazón que usted le llama corazón de carne no es ese corazón que Dios le llama. A lo que usted y yo le llamamos corazón de carne, ¿usted sabe cómo Dios le llama? ¿Alguien sabe aquí cómo Dios le llama? Corazón de piedra. Dice, le quitaré el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Es decir, que el que tenía no era de carne. ¿Usted sabe por qué la ley fue escrita en tablas de piedra? Porque era para un corazón de piedra. ¿Hay alguien en casa todavía? Dígale a alguien, la ley fue escrita en piedra porque fue escrita para un corazón de piedra. No sé por qué todavía la gente insiste en vivir en la ley. Pero dice el Señor, yo os pondré un corazón nuevo, un corazón de carne, y escribiré mi ley, ya no en piedra, sino en su mente y en su corazón. Pero no en ese corazón envejecido, lleno de amargura, sino en el corazón del Espíritu. ¿Hay alguien en casa todavía? ¿Hay alguien aquí que quiera seguir viviendo en esa vieja vida todavía? No, para sacarlo de aquí ahora mismo. Porque Dios mío. El corazón del hombre, el corazón del alma es un corazón de piedra, es un corazón endurecido. Se niega a la palabra de Dios, un corazón faraónico. Que aunque Dios le hacía milagros, él seguía dudando de los milagros y de las cosas de Dios. Lleno de orgullo, arrogante, se cree como Dios. ¿Qué fue con lo que le dijo la serpiente a la mujer en Génesis? ¿Sabe Dios que si come de este fruto seréis como Dios? Ella creía que iba a ser como Dios y todavía no lo ha podido ser. Eso está en su mente, es orgullosa. El ser humano desde que tú le das 3 pesos y un vehículo se cree Dios. Ese es el corazón del alma, que se enorgullece, se cree como Dios. Dice, perverso y engañoso, dice Jeremías, también es el corazón más que todas las cosas. Anote ahí Jeremías 17:9. Perverso y engañoso es el corazón más que todas las cosas. Dice, ¿quién lo conocerá? Solamente Dios. Usted se ha dado cuenta que a veces le llegan pensamientos a su vida que usted dice, ¿y de dónde salió esto? Usted ha visto que a veces le salen sentimientos hacia ciertas personas o ciertas cosas que usted dice, pero que yo no soy así. Porque perverso y engañoso es el corazón. Y ni usted mismo conoce su corazón. Déjeme decirle una cosa, ni usted mismo conoce su corazón. Estoy hablando del corazón del alma. Solo Dios, que escudriña la mente y el corazón, lo conoce. Es por eso, usted quiere saber el corazón de alguien, métalo bajo presión. Y ahí es donde se sabe el verdadero corazón. O póngalo en eminencia. Y ahí es que se conoce el corazón de una persona. El corazón del alma. Es perverso y engañoso. Cuando usted dice, porque Dios puso en mi corazón, revise bien en cuál de los 2 corazones fue que lo puso. ¿Hay alguien en casa todavía? Porque Dios no pone nada Dios no va a poner un vino nuevo en un odre viejo. Entonces usted tiene que ver si algo viene de su emoción o si viene del Espíritu. ¿Hay alguien en casa todavía? ¿Cómo yo sé que algo viene del Espíritu y que algo viene del alma? Cuando algo viene del alma no hay nada, no hay ningún problema ahí. Todo está bien, todo va a estar bien. Y todo lo vemos perfecto, porque el diablo no te va a engañar con lo malo. Te va a engañar con lo bueno. ¿Qué fue lo que dijo la mujer que era y Adán que era?
el árbol del bien y el mal era agradable a la vista, bueno para comer y para alcanzar sabiduría. Cuando le presentan una propuesta, mire si tiene esos tres componentes. Si tiene uno de esos tres componentes, deséchelo, porque eso no viene de Dios. Entonces, ¿con qué que el enemigo nos va a engañar? Con lo bueno, hermano. Entonces, tenga cuenta cuando usted dice, Dios puso esto en mi corazón. Porque cuando Dios pone algo en su corazón, no lo pone en el corazón que late, lo pone en el corazón del Espíritu. Lo pone en el Espíritu. Todo lo que usted ve por la palabra es en el Espíritu. Aún en el antiguo pacto, Dios no le habló a nadie, sino era por o en el Espíritu. Por eso aún en el antiguo el Espíritu tenía que venir sobre una persona para Dios usarlo, si no Dios no lo usaba. ¿Hay alguien en casa todavía? Dice el mismo Jesús, estando en la tierra, Mateo 15, 19, que en el corazón es donde se gestan las enemistades, toda clase de corrupción se gesta en el corazón del hombre. Que es lo que luego le llama Pablo las obras de la carne. Todo se gesta en el corazón del hombre, en el corazón del alma, por más bueno que sea. Dice también, escribí aquí que el alma también tiene una voluntad. Diga conmigo, una mente, un corazón y una voluntad. ¿Cuál es la voluntad de ese hombre destituido? Su voluntad es independiente a la voluntad de Dios. Por eso fue que la serpiente le dijo, seréis como Dios. En otras palabras, no vas a necesitar a Dios para tomar decisiones. Tú vas a tomar las decisiones por tu propia cuenta. Eso es el famoso libre albedrío. Les tengo una noticia, y eso yo sé que va a causar revuelo, pero a mí no me interesa eso. A mí me interesa hablar la verdad. En el nuevo hombre, hermano mío, no hay libre albedrío. El libre albedrío fue incrustado por el veneno, o como decía el pastor, la ponzoña de la serpiente. Por eso usted hoy, yo decido sobre mi vida. Como usted le decía cuando usted llegó a los 18 años a su padre y a su madre, ya yo soy grande, déjeme que yo puedo decidir sobre mi vida. Ese es el alma. Como le dijo la mujer a Mario, no te metas en mi vida privada. ¿Y no son uno? ¿Hay alguien en casa todavía? Entonces, ese es el alma que toma decisiones por su propia cuenta. Cuando usted y yo tomamos decisiones por nuestro propio peculio, ¿usted sabe lo que estamos haciendo? Nos estamos haciendo dioses con minúscula. La voluntad del alma no toma en cuenta a Dios. ¿Qué dice Romanos 1:21? Dice que no tomando en cuenta a Dios, se envanecieron en sus propios razonamientos y luego terminaron, dice, dando culto a lo creado antes que el creador. Usted lo relaciona solamente al hombre de pecado que estamos viendo hoy día, pero eso empezó en Génesis. Está hablando de Adán y Eva, que no tomaron en cuenta lo que ya Dios había depositado en ellos, lo que Dios le había hablado. Y terminaron dando culto a lo creado, a un árbol, antes que al que creó ese árbol. Y creyendo la palabra de algo creado como una serpiente, que el creador de todas las cosas. Por lo tanto, fueron envanecidos en su propio razonamiento y su mente fue entenebrecida. Esa mente entenebrecida era la que usted y yo teníamos antes de venir al Señor. Por eso, cuántas cosas, algunos nos portamos de que un poquito bien, ¿verdad que sí? Pero algunos se deslizaron. Y aún los que de que nos portamos un poquito bien, no éramos fácil. ¿Hay alguien en casa todavía? ¿Qué fue lo que pasó aquí? Que los sentidos del hombre, porque dice la mujer, pero está hablando de la iglesia, fueron extraviados. En otras palabras, se le cruzaron los cables al viejo hombre. Y empezó a funcionar con el nuevo, con los cables del alma. Vamos a ver una cosa. Dice la Biblia que cuando
ellos comieron del árbol, fueron abiertos los ojos, ¿verdad que sí? Pero antes de esos ojos, ¿no se supone que los ojos naturales estaban cerrados? Antes de eso, ¿y cómo ellos veían? ¿Cómo caminaban? ¿Cómo comían? ¿Cómo hacían todo? ¿Cómo le puso Adán nombre a todos los animales de la tierra? Si los ojos estaban cerrados. ¿Sabes qué te quiero decir con eso? Que tú no necesitas los ojos naturales para ver. ¿Hay alguien en casa todavía? Tú no necesitas los ojos naturales para ver. Por eso dice que Elí estaba ciego y le profetizó a una mujer que fue a orar al templo. Porque él no la vio con los ojos naturales, estaba ciego. Por eso dice que Jacob también estaba ciego. Y cuando fue a orar por los hijos de José, dice que cruzó la mano. Y dice José: papá, tú no estás viendo, es porque tú estás ciego, ven a arreglarte la mano. No, yo estoy viendo. Porque yo no lo estoy haciendo con los ojos del alma, yo lo estoy haciendo con los ojos del espíritu. ¿Hay alguien en casa todavía? Dígale a alguien: tú no necesitas los 5 sentidos naturales para vivir. Tú necesitas los sentidos del espíritu sean abiertos. ¿Hay alguien en casa todavía? Repítaselo de nuevo a alguien. Dígale: tú no necesitas los 5 sentidos naturales para funcionar en la tierra. Basta con que sean abiertos tus sentidos espirituales. ¿Hay alguien en casa todavía? Entonces dice que tiene una mente, pero una voluntad. ¿Cuál voluntad? La voluntad de la carne, que siempre dice Gálatas que es contraria, y ya se mencionó, creo que Eliseo está aquí, a la voluntad del espíritu. Si quiere estudiar, anote Gálatas 5. Yo puse 16, 17, pero léase el capítulo completo para que se deleite más. Dice que los deseos de la carne batallan contra los deseos del espíritu. Y aquí no dice del espíritu del hombre, sino el espíritu de Dios. Porque el alma por sí sola no se somete al espíritu de Dios. El alma quiere vivir en un libre albedrío. Yo obedezco cuando me conviene. Hay gente que cree que puede engañar a uno. Hay gente que cree que es como los hijos que creen que pueden engañar a los padres. Así hay gente también que cree que puede engañar a los pastores también. Pero en el espíritu, mire hermano, le voy a decir una cosa. Tenga mucha cuenta cuando usted quiere engañar a una persona que camina en el espíritu. Porque usted le puede estar diciendo una cosa y la persona dice: ay, sí, qué bien. Sí, ok, pero uno no está viendo eso. Uno está viendo en realidad lo que hay en tu corazón. Entonces, deja de mentir, por favor. Porque eso te pone peor delante de Dios y delante de una persona que camina en el espíritu. A mí me gusta cuando la gente viene a... no, varón, porque yo soy bueno y yo esto y yo. Ajá. Y Dios mostrándome las cosas. No me coja miedo. Usted tiene lo mismo que yo tengo. ¿Hay alguien en casa todavía? El viejo hombre tiene también una naturaleza, que es la cuarta cosa que le puse. Es una naturaleza, la gente le llama hombre caído, yo le llamo el hombre destituido. Por cuantos todos pecaron, dice Romanos capítulo 3, verso 23, todos fueron destituidos de la gloria de Dios. Adán fue destituido, sacado de la gloria de Dios. Cuando dice que estaban desnudos, no estaban desnudos, dice en el original que la gloria de Dios los cubría, por lo tanto no podían ver su desnudez. Ahora, cuando la gloria de Dios los dejó, entonces se vieron que estaban desnudos. ¿Hay alguien en casa todavía? Hay 2 mundos, hermano. Hay un mundo espiritual que usted está llamado a ver, pero nosotros mayormente no lo vemos porque no estamos ejercitados en ese nuevo hombre. Pero hay un mundo que usted y yo estamos llamados a caminar en ese mundo.
porque hombres del antiguo pacto caminaron en ese mundo y no habían nacido de nuevo. Dice que Eliseo en una ocasión les rodearon la casa y el siervo dice: padre mío, le decía padre, pero era un cabezón. Dice: padre mío, hombres de gente de a caballo, y hay un reguero de un ejército que viene a matarnos. Y dice que Eliseo oró, y Eliseo le dice a él: más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y dice: pero se puso loco mi padre. ¿Cómo que más son los que? Él no está viendo que nos vienen a matar. Entonces dice que Eliseo oró y él pudo ver el ejército de hombres a caballos que estaban a su favor. Cuando caminas en la carne siempre vas a ver el problema. Cuando caminas en el espíritu vas a ver el reino de los cielos que está siempre a su favor. Incluso no vas a hacer mal uso de los recursos del reino de los cielos, porque hay veces que es necesario que padezca. Dice que Jesús en una ocasión, cuando iba a la cruz, Pedro sacó una espada y le mochó la oreja a uno de los guardias, de los centuriones. Y Jesús le dijo: Pedro, guarda tu espada. Yo no necesito que tú me defiendas. Yo tengo millares de ángeles, lo que pasa es que no lo quiero usar, porque es necesario que yo vaya a la cruz. ¿Hay alguien en casa? A Pedro, al apóstol Pablo le profetizó un profeta muy preciso llamado Agabo, y le dice: Pablo, no vayas a Jerusalén porque te esperan prisiones. Era verdad que le esperaban prisiones, pero la palabra que Dios le mandó a dar fue: dile a Pablo que le esperan prisiones. Pero él le añadió, el hombre siempre añade: no vayas. Y Pablo le dijo: ya Dios también, un ángel del Señor me visitó y me lo dijo, pero yo tengo que ir porque es necesario que yo me presente ante Roma. ¿Tú sabes qué era lo que le esperaba en Roma? Le iban a mochar la cabeza. Solamente una persona en el espíritu se apresura a caminar en el propósito, aunque ese propósito incluya su muerte. ¿Hay alguien en casa todavía? Entonces el hombre natural tiene una naturaleza destituida. Por cuanto todos pecaron, todos fueron destituidos. Y esta naturaleza es ajena, dice Efesios capítulo 4, verso 18, a la vida de Dios. Su vida natural es ajena a la vida de Dios. Por eso es que este mensaje no tiene nada que ver con la vieja naturaleza. Es por eso que este mensaje da sueño. Es por esto que este mensaje enoja a la gente, porque no tiene nada que ver con ellos. El hombre siempre, hay un evangelio que siempre quiere poner al hombre como centro, porque tú vas a prosperar, porque tú esto, porque esa bendición, porque aquello. Y ese es el evangelio que le gusta al alma, ese es el evangelio que lo motiva. Pero el evangelio, el verdadero, es Cristo. Es Cristo. Diga conmigo: el evangelio es Cristo. Entonces usted no puede venir a la congregación a buscar una palabra que le resuelva un problema doméstico. Usted tiene que venir a la congregación a buscar una palabra que forme a Cristo en usted. Porque cuanto más Cristo va siendo formado, menos usted necesita de este mundo. Amén. Gloria a Dios. Ahora vamos a ver los beneficios, aunque ya mencioné muchos, y cómo está estructurado el nuevo hombre. Mire, es el último mensaje del año que voy a predicar, así que denme un chin más de tiempo. Decíamos que el viejo hombre tiene una mente, tiene un corazón, tiene una voluntad, y eso es una naturaleza, la vieja naturaleza. De igual manera, el nuevo hombre tiene una mente, tiene un corazón, una voluntad y una naturaleza. Vamos a ver cuál es su mente. Y ya lo dije, la mente del hombre nuevo ya no es una mente que está divorciada de Dios, que los pensamientos no son los pensamientos de Dios. Cuando le vienen esos pensamientos feos, ya usted debe de saber lo que está operando, porque no son los pensamientos de Dios. La mente del hombre opera bajo, la mente del nuevo hombre opera bajo la mente de Cristo. Si usted opera bajo esta mente, usted no se va a deprimir, se lo garantizo. Si usted opera bajo esta mente, usted no se va a sentir derrotado. Si usted opera bajo esta mente, usted no se va a sentir incompleto, porque usted va a operar desde lo consumado. Todas las frustraciones que vienen a nuestra vida vienen porque operamos desde una mente destituida.
desde una mente que está viciada conforme a los deseos engañosos. Pero cuando aprendemos y empezamos a operar en esta nueva mente, vemos todo resuelto, aunque no haya ni agua en la nevera, porque entendemos que en el nuevo hombre todo está bajo un propósito eterno. Por eso el apóstol Pablo pudo decir: en todo y por todo estoy enseñado, tanto para tener hambre como para tener necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y la iglesia se encargó de promocionar la última parte: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero cuando no hay agua en la nevera, empiezas con una escoba a reprender todos los demonios. Y cuando la cuenta de banco está llena, ya tú no tienes tiempo para ir a la iglesia. Entonces no puedes nada en Cristo. Cuando Pablo hablaba de todo lo puedo en Cristo, estaba hablando que no importa si estás en escasez, no importa si estás en abundancia, tú sabes moverte, porque no te mueves por una vida destituida, sino por una nueva vida en Cristo. Lo que pasa es que en el reino de los cielos, hermanos, no hay malversación de fondos. Repito, en el reino de los cielos no hay malversación de fondos. Dios te va a dar el pan de cada día. Y si Dios te da, cuando Dios no te da algo, no es porque el reino de los cielos está en quiebra, es única y exclusivamente porque es necesario que el Hijo del Hombre sea perfeccionado por medio de las aflicciones. El Hijo de Dios. ¿Hay alguien en casa todavía? Y cuando hay abundancia es para que sea generoso. ¿Hay alguien en casa todavía? El hombre nuevo tiene la mente de Cristo. Cristo, dice 1 Corintios 2, 45, 24 al 20, 1 Corintios 2 del 24 al 25, que Cristo es la sabiduría de Dios. Y si usted tiene la mente de Cristo, entonces usted tiene la sabiduría de Dios. ¿Usted cree, hermano, que el hombre en el huerto del Edén antes de caer no era como Dios? Era como Dios, era la representación, la imagen visible de Dios en la tierra. Como Cristo ahora es la imagen del Dios invisible. Era como Dios. ¿Hay alguien en casa todavía? Dios no se comunicaba con los animales, Dios no se comunicaba con la creación, Dios se comunicaba con su Hijo. Y el Hijo daba órdenes a la creación. ¿Qué es lo que pasa ahora? Dios nos ve a nosotros a través de Cristo. Entonces, cuando volvemos, entonces sin tener que buscarlo, nos damos cuenta que somos como Dios, tenemos la mente de Cristo. ¿Hay alguien en casa todavía? No vaya a decir por ahí: el hermano dijo que nosotros somos Dios y que creamos cosas. No. Estoy diciendo que se nos entregan los atributos comunicables de Dios, porque hay atributos que Dios no los negocia con nadie. Porque si Dios le diera a usted la potestad de ser todopoderoso, mire, fuera un peligro. ¿Hay alguien en casa todavía? Ya dije que la mente del hombre nuevo es la mente de Cristo. El corazón de un hombre, del hombre nuevo es un corazón ya no de piedra, sino de carne. Por eso ya la ley no está escrita en piedra, sino que ahora usted y yo, no es que se nos va a escribir cada vez que venimos al culto, se nos escribe un poquito, no, sino que ya usted y yo tenemos escrita la ley del Señor en nuestro espíritu. Aunque no hayamos leído las escrituras. Desde que una persona nació de nuevo, ese mismo día ya tiene la ley del Señor escrita en su espíritu. No la ley de Moisés, dije la ley del Señor. Es por eso que el día saliste del culto cuando te convertiste, y cuando llegaste a tu casa se te zafó una mala palabra y tú te querías morir, querías que la tierra te tragara, pero eso no pasaba antes de llegar al culto ese día que te convertiste. ¿Y quién te dijo, leíste la Biblia que dijo que era malo decir una mala palabra? No, pero ya hay una nueva naturaleza instalada en ti. Y aunque no conoces las escrituras, ya te sientes mal cuando haces lo que no es de tu naturaleza. ¿Hay alguien en casa todavía? Dice, un corazón de carne. Eso lo dice en Ezequiel 36, 26. El nuevo hombre es conforme al corazón de Dios. Cuando la Biblia dice: he hallado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón, que hará todo lo que yo quiero, no estaba hablando de David, hermano.
Un hombre que mató personas, un hombre que le quitó la mujer a su mejor amigo, tenía un corazón conforme al corazón de Dios. No, estaba hablando de Cristo, era profético. ¿Hay alguien en casa todavía? Por eso cuando dice hijo de Isaí, no dice he hallado David el rey de Israel, dice he hallado David el hijo de Isaí, el pastor de ovejas, el que tenía, cuando era pastor de ovejas, tenía un corazón que deleitaba el corazón de Dios con una arpa, que cuidaba las ovejas, que fuera oso, fuera león. Un muchachito de 12 años se lo echaba encima y lo mataba, porque no era él, era un corazón conforme al de Dios. Pero luego que se hace rey, cometió cosas, hermano, que usted no se imagina. Porque esas son las que están escritas y las que no están escritas. Pero cuando dice he hallado Isaí un hombre conforme al corazón de Dios, no estaba hablando de David, estaba profetizando de Cristo. El único conforme a mi corazón, al corazón de Dios, es Cristo. Por eso si usted espera bajo la mente de Cristo, usted va a deleitar al Padre. Solamente operando en la mente y en el corazón de Cristo, del Hijo. Eso del corazón de Dios lo dice Hechos capítulo 13, 22. Cuando habla de ese hombre conforme al corazón, el mismo Salmo decía, oh, he aquí yo vengo, Dios, para hacer tu voluntad. ¿Quién lo dijo? David, pero no estaba hablando de David. Aunque David fue uno de los en el antiguo pacto más aventajados y que caminó un poquito más delante de Dios correctamente, pero él era solamente una figura profética de lo que iba a ser el Cristo revelado. Por lo tanto, usted no quiere parecerse a David, quiere parecerse a Cristo. ¿Hay algo en casa todavía? Entonces, un corazón conforme al corazón de Dios es el corazón del Hijo que agrada al Padre. Y esto no tiene que ver, para que me entienda, no tiene nada que ver con hacer cosas. Porque ahí decimos, entonces yo tengo que hacer las cosas que Cristo hizo. Yo tengo que sanar gente, yo tengo que predicar el Evangelio para deleitar al Padre. Cuando el Señor dijo, este es mi Hijo amado, en quien me complazco, lo único que había hecho fue meterse en las aguas. ¿Tú sabes lo que era lo que estaba hablando? Estaba profetizando también del nuevo nacimiento. Jesús no tenía necesidad de bautizarse. Sin embargo, él obedeció y fue sumergido en el bautismo. Y cuando desciende, dice, este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Estaba hablando de Cristo, pero también estaba hablando de un nuevo hombre que murió a una vieja vida y nació un nuevo hombre. Entonces, ese nuevo hombre es el Hijo amado de Dios, del cual él se complace. Hay alguien en casa, Dios no se complace de su carne en nada, hermano. La carne solamente tiene una sola sentencia y es morir cada día. El que me diga lo contrario, que me lo demuestre por la palabra. La carne tiene una sola sentencia y es morir todos los días de su vida. El alma no va a ser reparada, el alma tiene que ser crucificada para poder someterse a la voluntad de Dios. Los sentidos tienen que ser cerrados, hermano, para que usted pueda vivir por los sentidos del Espíritu. El hermano Ángel decía un día que depende de la naturaleza que usted alimente. La pregunta es, ¿cuál de las naturalezas estamos alimentando? Vamos a seguir alimentando y engordando una naturaleza que por muchos años nos causó daño, o vamos a vivir en una naturaleza que se nos otorga, que está llena de vida, de la vida de Dios. El nuevo hombre tiene una sola voluntad, y es hacer la voluntad de su Padre, la voluntad del Padre. Jesús dijo, yo solamente vine para hacer la voluntad de mi Padre que me envió. Y el Salmo estaba profetizado, me preparaste un cuerpo, he aquí yo vengo, Dios, para hacer tu voluntad. He aquí que hacer tu voluntad me agrada, Señor. El nuevo hombre solamente hace la voluntad de Dios. Si nosotros camináramos en el nuevo hombre, el pastor no tendría que estarnos corrigiendo ni haciendo cosas con nosotros. ¿Sabe por qué? Porque camináramos bajo la voluntad del Señor. ¿Usted sabe por qué le damos tanto problema y tanto cacazo a los pastores? Y hablo de ellos, pero también hablo a los pastores en general. Porque nosotros queremos que se nos siga asamando, diciendo en buen dominicano, la nueva vida, la vieja vida. Que nos sigan añoñando esa vieja vida. Vamos a buscar un consejo, pero para que se nos diga lo que queremos escuchar, no lo que nosotros necesitamos oír.
Y muchas veces ya sabemos la palabra, el consejo que debemos seguir, porque el consejo de Jehová está en nosotros. Pero vamos a buscar, a consultar, a ver si se nos dice algo diferente. ¿Sabe por qué? Porque no queremos hacer la voluntad de Dios. Cuando caminamos en esta nueva vida, solamente hacemos la voluntad de Dios. Se le van a presentar muchas cosas a usted. Y muchas veces van a parecer bonitas, pero si no es la voluntad de Dios, si usted aprende a caminar en el nuevo hombre, va a aprender a decir que no. Aunque el sistema de este mundo le diga tonto. Usted quizá mirará mi vida y dirá, pero este habla un evangelio y su vida material no se refleja. Déjeme decirle que no es porque yo no he querido. Yo he tenido la oportunidad de hacer todo el dinero del mundo y de hacer todas las cosas del mundo, y mi esposa lo sabe, pero yo no voy a hacer nada que no esté conforme a la voluntad de Dios. Yo tengo un solo norte y es la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios no es solamente cuando todo está bien, aun cuando todo está mal, muchas veces es la voluntad de Dios. A menos que usted por cabezón sea que haya hecho que las cosas vayan mal. Por eso es que esta vida no se define la vida del hombre no se define por los bienes que posee. Se define por la naturaleza que le gobierna. Amén. Toque a alguien y dígale, tu vida no se define por los bienes materiales que posee. Se define por la naturaleza que te gobierna. Por eso yo conozco gente millonaria que están en ruina. ¿Hay alguien en casa todavía? El nuevo hombre tiene una sola voluntad, y es hacer la voluntad del Padre. En el alma, hermano, hay muchas voluntades, hay muchos propósitos. Si el pastor nos reuniera a todos y nos dijera, denme idea para hacer algo en la iglesia, ¿y cuántas ideas surgen? Porque hay muchas voluntades, hay muchos propósitos, pero todos son contrarios a la voluntad de Dios, aunque estén vestidos de buenas intenciones. Y por último, una nueva naturaleza. Decía que el nuevo hombre también tiene, diga conmigo, tiene una mente, tiene un corazón, tiene una voluntad y tiene una nueva naturaleza. La nueva naturaleza, somos partícipes de esa nueva naturaleza. Ese hombre es creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Ese hombre nuevo, esa nueva naturaleza no opera en obras. La diferencia de la alma y el espíritu y el nuevo hombre es que el alma opera en obras. Manifiestas son las obras de la carne. ¿Qué producen las obras de la carne? Fatiga, ira, contienda, disensiones, pleito, hechicería, idolatría, todas esas cosas. Y no está hablando de lo del mundo, está hablando de la iglesia. Cuando una iglesia opera almáticamente, ¿cuánta hechicería hemos visto dentro del pueblo de Dios? ¿Cuánta idolatría? Eso ni se diga. ¿Cuántos pleitos, cuántas disensiones? ¿Sabe por qué? Porque no queremos vivir bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios. Dice que bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Cuántas cosas se ven? Porque el alma lo que opera es en obras muertas. Porque en Dios se opera desde lo consumado, hermano. Dice Hebreos capítulo 4 que el que entra en este nuevo hombre ha reposado de sus obras, así como Dios ya reposó de la suya. Amén. ¿Hay alguien en casa todavía? Entonces ya usted no opera en obra, usted opera desde lo consumado, usted opera desde el fruto. Por eso dice las obras, que son muchas de la carne, y un solo, el fruto del Espíritu. Pero ese fruto, hermano, está cargado de amor, de bondad, de benignidad, de mansedumbre, de dominio propio. Y contra tales cosas, dice la palabra, lo sella, no hay ley. ¿O usted quiere seguir viviendo por la ley? ¿Hay alguien en casa todavía? El viejo hombre está vestido, la hermana creo que habló de eso, Fátima, de hojas de higuera, hermano. Su propia justicia, su propia provisión y su propia
protección, pero el nuevo hombre está vestido según Dios en justicia y santidad de la verdad. Efesios 4:24. Lo dejo aquí. Y rapidito voy a mencionar algo, ya para terminar, para dejarlo descansar de este tema por un tiempo, si es que me toca un día más volver a pararme en esta casa a hablar. La escritura, esto es lo que voy a decir para concluir. La escritura, desde Génesis hasta Malaquías, está mencionando figurativamente tipos y sombras y figuras de un contraste del viejo y el nuevo hombre. No lo voy a mencionar todo por causa del tiempo, pero voy a mencionar algunos. Caín y Abel. Abel presentó una ofrenda justa delante de Dios. Caín operó en obra, en el sudor de su frente, por lo tanto no agradó a Dios. Tú quieres agradar a Dios, no operes en el sudor de la frente. Opera en la voluntad de Dios. ¿Hay alguien en casa todavía? Abraham y Lot. Abraham no vio de manera natural. Lot siempre miró lo natural. Por eso dice que cuando Abraham le dijo: Lot, mira, yo te voy a dejar que tú escojas, mi sobrino querido. Coge lo que tú quieras, que yo no dependo de la tierra. Yo dependo, quien me prospera es Dios. Y Lot vio una tierra, dice, llanita, y dijo: aquí voy a sembrar 500 tareas de guineo y 400 tareas de plátano. Y esa tierra, a Lot, por mirar con los ojos naturales, le produjo muerte, hermanos míos. Aún salió de esa tierra y murió. Y produjo una descendencia infructífera. Pero Abraham preservó la promesa. Eso es un contraste entre el viejo y el nuevo hombre. Bajo la revelación de Dios, analice eso. Jacob y Esaú, la palabra dice: a Jacob amé y a Esaú aborrecí. ¿Usted cree, hermano, que Dios hace acepción de personas? ¿Usted cree que era que Dios odiaba a Esaú? No, está hablando de que Dios odia, Dios aborrece la vieja naturaleza y Dios ama la nueva naturaleza. Porque dice que la vieja naturaleza, ¿tú sabes a quién fue que le recordó Esaú a Dios con ese acto? Le recordó a Adán, que vendió su primogenitura por una fruta. Él la vendió por un plato de lentejas. Adán era rey y no lo sabía, y vendió su estatus, su identidad de hijo, la vendió por alcanzar conocimiento, sabiduría, y porque era buena y agradable a los ojos. De igual manera Esaú, eso fue lo que hizo. No le importó la primogenitura. Para una persona de esa época, la primogenitura era algo muy valioso y muy importante. Sin embargo, él lo despreció. Y él no sabía que la primogenitura era de donde venía el linaje de Cristo. Sin embargo, dice que Dios amó a Esaú, a Jacob, y a Esaú aborreció. No era que Dios estaba haciendo acepción de Esaú, porque Jacob es más bonito. Usted sabe que Jacob era un tiguerazo viejo, engañador, dice la palabra. Un tigre dominicano era Jacob. Sin embargo, Dios lo amó, pero no era a Jacob. Está hablando del viejo y el nuevo hombre. Un viejo hombre que vende lo que tiene por cosas materiales. ¿A cuánto nos dicen un domingo: hay una playa por allí y lo vendemos, y vendemos el culto por eso? Yo no voy al culto porque tengo algo muy importante que hacer. ¿Hay alguien en casa todavía? Cuando se nos lo voy a dejar ahí para que no me entreguen a bibliazo. Vamos a dejarlo ahí. David y Saúl fue un rey que no fue elegido por Dios. Fue dado por Dios, pero no elegido por Dios. Saúl fue un rey que lo eligió el pueblo, a la voluntad del pueblo, el libre albedrío del pueblo. Y Saúl nunca fue aprobado por Dios. Pero David, por eso dice: he hallado a David, hijo de Isaí. David fue buscado por el mismo Dios y sacado de ahí.
Mire, David fue la única persona del antiguo pacto que pudo vivir los 5 ministerios. David fue enviado de las ovejas para matar a Goliat. David fue llamado, fue enviado. David fue un apóstol, hermano, y era como un padre para Jerusalén. David fue pastor, ya usted lo sabe. Van dos, ¿verdad? David era maestro. David era maestro hasta de espada, hermano, porque no había gente que matara más gigante que David. David era profeta y David era sacerdote. Es más, los 7, porque son 7. Lo que pasa es que son 5 para llevarnos a los otros 2, o para que podamos funcionar a los otros 2. Los 5 ministerios son para formar a Cristo, para que nosotros operemos como reyes y sacerdotes aquí en la tierra. Dice que David comió de los panes de las proposiciones, y el que comía de esos panes dice que moría. David se hartó de esos panes. No se comió uno, no, se hartó de esos panes. Y dice la Biblia que no murió. Y no él, comieron los tigres que andaban con él, que eran tigres, hermano. Porque David era un sacerdote, él representaba un sacerdocio. Y David era rey, usted lo sabe. David operó en todos los ministerios. Pero que no era David, no quiera ser como David, hermano. David operó, era una figura de Cristo. Por eso a David le llaman como el dulce pastor de Israel, cantor de Israel. Y para los judíos, David es una figura emblemática comparada con Abraham y con Moisés. Pero ellos no saben. Y dice la pastora que era cantor también, hasta cantaba el tipo. David era el que profetizaba. David era el que enseñaba. David era el que evangelizaba. Era evangelista el tipo, porque se metió en una cueva y se metió en un reguero de locos, enlutados. Yo le llamo los 500 locos de David. ¿Te has escuchado un libro que se llama Los 500 locos? Los 500 locos de David. Y salieron todos de ahí siendo los guerreros de David. ¿Hay alguien en casa todavía? David salía y predicaba, se ganaba la gente. Lo estoy haciendo esto para que ustedes ya para apaciguar la ira de Jehová. David salía y le predicaba a la gente, lo traía a la congregación. Entonces él como maestro le enseñaba. Pero David luego lo pastoreaba y le profetizaba y le cantaba. David venía, cantaba la alabanza y luego predicaba. Porque David era. Pero todo eso, hermano, está contenido en Cristo. Ese es el nuevo hombre creado según Dios. Lo que pasa es que ahora ya Dios no lo puso todo en una sola persona, sino que somos un cuerpo, para que tú no le digas a la mano, no te necesito. Ahora había uno que estaba guisando diciendo, yo voy a tener todos los dones de David. No. A cada quien dice, ahora Dios repartió dones a los hombres para que no tengan excusa. Otro fue, ya lo dije, Eliseo y Giesi. Giesi veía con los ojos naturales. Eliseo tuvo que orar para que sus ojos fueran abiertos. Pero Eliseo siempre miraba en lo espiritual. Eliseo fue tan tal que viene Giesi huyendo y le dice, mira, la mujer donde está hospedado, se ha muerto su hijo, ven para que lo resucite. Y Eliseo primero, antes de ir, le dijo, espérate, eso no es así, eso no es que yo quiero y tengo poder para resucitar. Déjame orar a Jehová, a ver si Dios me da el permiso. Oró y ahora vamos. Fue y lo resucitó. Nosotros vamos, no, porque yo tengo el don santo. No, eso no opera así. Y por último, ya para dejarlo comer tranquilo, Ruth y su concuñada, que casi nadie se sabe el nombre, llamada Orfa. Una eligió lo natural, una tierra donde habían hombres esbeltos, hermosos. Dijo, si se murió uno, me consigo otro. Pero dice que Ruth dijo, yo voy a seguir a esta mujer, porque aunque se ve pobre, acabada, arruinada, se le murieron sus hijos, se le murió su esposo. Cuando viene a ver, cuando vaya ya a la tierra donde ella vivía, la han invadido los maeños. Pero yo la voy a seguir, porque ella pudo ver en el espíritu la gracia que había en Noemí. Y dice que ella fue conectada al linaje que trajo la descendencia de Cristo. Ella fue, creo que, abuela de David.
Y a Cristo se le llama el hijo de David. ¿Hay alguien en casa todavía? Entonces, usted puede seguir indagando, póngase sobre sus pies, pero la Biblia está llena en el antiguo pacto de ejemplos del viejo hombre y el nuevo hombre. Pero la pregunta que yo hago hoy es seria, aunque me tiren piedra no importa. La pregunta que hago es la siguiente: después de haber escuchado yo sé que usted lo ha escuchado otro tiempo y todo, pero después de usted haber escuchado la diferencia entre el viejo hombre y el nuevo hombre, la pregunta es: ¿en cuál hombre vamos a seguir viviendo? ¿Cuál naturaleza vamos a seguir alimentando? Y no voy a decir como Josué nuevamente, porque sería una manera egoísta. Cuando José dijo eso, lo dijo de una manera de frustración, porque el pueblo ya no quería seguir a Dios. Y él dijo: haga lo que ustedes quieran, ya no lo voy a dirigir más. Y mi casa seguiremos a Jehová. La gente aplaude esa frase y dice: yo y mi casa. No. Eso era una frase egoísta. Era una frase de frustración. Porque luego de haberlo cruzado de un desierto y haber conquistado un reguero de tierra y de gigantes, ahora el pueblo se va tras los ídolos de esas tierras. Eso es un ejemplo también de personas que han nacido de nuevo, pero quieren seguir viviendo en la vieja naturaleza. Y José, siendo el general del ejército y siendo quizás funcionaba también como rey, viendo un pueblo que después de Dios haber hecho tantos milagros, sustentarlo por 40 años en un desierto, poderlo cruzar. Dice que ellos fueron bautizados por la nube. Es decir, un tipo de un nuevo nacimiento. En otra ocasión hablamos de eso. Dice que luego de haber conquistado gigantes, haber conquistado tierra donde las uvas, un racimo de uva era cargado por 2 personas porque no podían de tan grande que era. Ahora el pueblo se va tras los ídolos de esa tierra. Y dice que Josué estaba frustrado y dijo: hagan lo que le dé su bendita gana en buen dominicano, porque lo que yo voy a procurar es que solamente, aunque sea yo y mi casa, sirvamos a Dios. Que hoy no pase eso, hermano. Que cada uno individualmente diga: esta congregación va a seguir la nueva vida que se nos ha otorgado. Vamos a entrar a un nuevo año, y eso no tiene nada que ver con año nuevo, año viejo. Para Dios, usted y yo operamos desde la eternidad. Pero si usted es de lo que tiene planes y cosas, déjeme decirle una cosa: una decisión nosotros tenemos que tomar. ¿A quién vamos a servir? Vamos a seguir viviendo y alimentando una vieja naturaleza que está viciada conforme a los deseos engañosos, o vamos a vivir y a disfrutar de esa nueva vida que se nos ha otorgado en Cristo Jesús? La mente de Cristo, la voluntad del Padre, la sabiduría de Dios. ¿Usted sabe quién es ese nuevo hombre? Ese nuevo hombre, hermano, no es más que Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Oramos, Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús. Gracias por tu amor, gracias por tu gracia, gracias por tu favor, gracias por esa nueva naturaleza que nos ha sido impartida, Señor. Padre, así como fuimos criados desde pequeños en una vieja naturaleza, Señor, ahora, por eso dice: un niño nos es nacido. Hemos nacido de nuevo, Señor, pero queremos ser formados por ti, Señor. Queremos ser formados en este nuevo hombre y apagar las luces de ese viejo hombre, Señor. Enséñanos a ser despojados de esta vieja naturaleza, para poder vivir en el deleite de esta nueva naturaleza que tú nos has otorgado en Cristo Jesús, Señor. Padre, ayúdanos, Señor amado Jesús. Te pedimos que nos ayudes a vivir en ella, Señor. Que podamos aprender y anhelar, Señor, que baste ya, Señor, en nosotros de estar alimentando una naturaleza destituida, Señor. El alma, hermano, no va a ser reparada. El alma no va a ser ni sanada. El alma tiene que ser crucificada y volver a su lugar, que es vivir bajo el señorío de la nueva naturaleza. Gloria a Dios. De manera que podamos decir como Pablo: ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, ya no lo vivo ni en la ley ni en la carne, sino que lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Enséñanos a vivir, Señor,
no solamente el año que viene, sino que los días que nos resta lo gastemos, lo invirtamos, Señor, en aprender a vivir esta nueva vida, Señor, que tú nos has otorgado, Señor. Oh Padre, gracias te damos. Gracias por ese regalo divino, Señor, que tú nos has otorgado, Señor. Padre, te bendecimos, Señor, y damos gracias por cada familia representada en este lugar, Señor, porque era preciso de que cada uno de nosotros estuviéramos aquí hoy, Señor. Gracias por esta palabra, Señor, que no ha sido sembrada en la tierra, sino en el odre nuevo, Señor, que es nuestro espíritu, Señor. Gracias por la vida de Cristo impartida en cada uno de nosotros, Señor. Oh Señor, que podamos salir de aquí con los graneros llenos, Señor, y que podamos, Padre amado, estos días que aunque son festivos también son difíciles, Señor, podamos resistir, Señor, a las tentaciones que el mundo nos presenta en estos días, Señor, y que podamos, Pablo decía cuando yo hablaba ahorita de que la ley ahora es escrita en nuestros corazones, el apóstol Pablo decía que nosotros somos cartas abiertas, leídas por todos los hombres. Quizás no te sabes la Biblia, quizás no te sabes un versículo de memoria, pero la ley de Jehová está escrita en tu corazón. Tú eres una carta abierta, leída por todos los hombres. Si operas en el alma, los hombres van a leer cosas desastrosas, pero si operas en la vida del Espíritu, aunque no pronuncies una palabra de Dios, las personas van a recibir vida de tu parte. Que podamos caminar con esa palabra, siendo como cartas abiertas, leídas por todos los hombres. Y que procuremos a partir de hoy caminar en una nueva naturaleza, aprender a vivir esta nueva vida como niños, poder sentarnos a deleitarnos, a probar y a ser fortalecidos mientras comemos de esta palabra. Muchas veces es dura, muchas veces es un pan seco, pero nos sostiene y nos hace crecer y madurar a la estatura del varón perfecto. Gracias, Cristo, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo sabía